Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para la información más jugosa del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que simplemente explota. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el escándalo que está sacudiendo los cimientos del mundo de las celebridades, la bomba Andy Kerem. Así es. El título no miente, esto es grande. Ya saben que aquí en el canal nos gusta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de dramas, romances, separaciones y bueno, cualquier cosa que involucre a nuestras estrellas favoritas. Y en este caso, tenemos una historia que realmente ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación. Un escándalo que tiene a todos hablando, especulando y por supuesto, sacando sus propias conclusiones. Antes de que nos adentremos en los detalles explosivos, quiero recordarles algo: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Es la mejor manera de mantenerse informados y al día con todo el chisme. Ya saben, aquí nos gusta compartir la primicia, y no queremos que se pierdan ni un solo detalle. Así que suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí vamos a lo que nos concierne. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que para muchos de ustedes seguramente evocan imágenes de romance, pasión y por supuesto, el éxito arrollador de la serie Love is in the Air. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem fueron la pareja protagonista de esta popular serie turca que conquistó el mundo, incluida Latinoamérica y España. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente los fanáticos comenzaron a soñar con que ese amor se extendiera fuera de la ficción. Y parecía que sus sueños se habían hecho realidad. Después de mucha especulación, fotos tomadas por los paparazzi, y un montón de pistas en las redes sociales, Hande y Kerem confirmaron su romance. Fue una noticia que alegró a sus seguidores y a todos los amantes de la serie. La pareja se veía radiante, enamorada y feliz. Compartían momentos románticos en sus redes sociales, viajes, fotos juntos. Era, para muchos, el cuento de hadas perfecto hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, lo que parecía perfecto no siempre lo es. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Discusiones, distanciamiento y finalmente la ruptura. La noticia fue un shock para muchos. Las razones de la separación no quedaron claras de inmediato, y eso, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y las especulaciones. Y es aquí donde entramos de lleno en el escándalo. Porque, ¿qué es lo que hace que esta ruptura sea tan relevante y cause tanto revuelo? Bueno, para empezar, hay que decir que las separaciones en el mundo del espectáculo, lamentablemente, son bastante comunes. Pero en este caso, la forma en que se ha manejado la situación, y las supuestas razones detrás de ella, han generado un torbellino de controversia. Lo primero que debemos destacar son los rumores. Y cuando digo rumores, amigos, me refiero a una cantidad considerable de rumores. Los medios de comunicación, los canales de chismes de YouTube, las cuentas de Instagram dedicadas a las celebridades turcas. Todos han estado inundados de información, de fuentes anónimas, de supuestas pruebas, de todo. Uno de los rumores más fuertes que ha circulado es el de una posible infidelidad. Se ha especulado sobre una tercera persona involucrada en la relación, alguien que, supuestamente, habría influido en la decisión de separarse. Por supuesto, estos son solo rumores, y hasta el momento no hay pruebas concretas que los respalden. Pero como suele suceder, la simple insinuación ha sido suficiente para desatar una ola de reacciones y debates en las redes sociales. Otro rumor, no menos impactante, es el de las diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Se ha sugerido que aunque la química en pantalla era innegable, la convivencia fuera de ella resultó más complicada. Se habla de desacuerdos en cuanto a la forma de vida, la gestión de la fama, y las expectativas de futuro. Estas diferencias supuestamente habrían desgastado la relación con el tiempo, hasta hacerla insostenible. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque no solo tenemos rumores sobre las causas de la ruptura, sino también sobre cómo se ha gestionado la imagen pública de Hande y Kerem. Y esto, amigos, es crucial en el mundo del espectáculo.
La forma en que una celebridad maneja una crisis, como una separación, puede afectar significativamente su reputación y su carrera. Se ha especulado sobre posibles estrategias de relaciones públicas sobre el manejo de la información en los medios, sobre quién es el villano y quién la víctima en esta historia. Se ha hablado, por ejemplo, de la supuesta influencia de los agentes de cada uno, de cómo se ha intentado controlar la narrativa para proteger la imagen de cada uno de los involucrados. Y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Porque en este tipo de situaciones, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. Es difícil saber qué es cierto y qué es parte de una estrategia de marketing o de relaciones públicas. Y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la curiosidad y el morbo del público. Otro aspecto importante del escándalo son las reacciones de los fans. Y aquí, debo decir, que ha habido de todo. Por un lado, están los que siguen apoyando incondicionalmente a sus ídolos, los que defienden su privacidad y piden respeto. Por otro lado, están los que se han dejado llevar por los rumores y han tomado partido por uno o por otro, lanzando acusaciones y críticas en las redes sociales. Y por supuesto, están los que simplemente disfrutan del drama, los que se deleitan con el chisme y las especulaciones. Las redes sociales, en este caso, han sido un hervidero de actividad. Twitter, Instagram, TikTok. Todas las plataformas han sido inundadas de comentarios, teorías, memes y debates acalorados. Los fans han analizado cada foto, cada vídeo, cada publicación de Hande y Kerem, buscando pistas y tratando de descifrar lo que realmente está pasando. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Y probablemente nunca lo sepamos. La vida privada de las celebridades, por más que nos interese, es eso, privada. Y a menudo lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una versión maquillada de la realidad. Lo que sí podemos decir es que este escándalo ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de Hande y Kerem. Ambos actores han visto cómo su nombre ha estado en boca de todos, y cómo su vida personal ha sido objeto de escrutinio público. Y aunque esto puede ser parte del precio de la fama, también puede tener consecuencias negativas en su carrera y en su vida personal. Hande, por su parte, ha mantenido un perfil relativamente bajo, aunque ha seguido activa en las redes sociales compartiendo algunos de sus proyectos. Ha sido una postura discreta, pero que ha estado acompañada por la búsqueda de nuevos proyectos, enfocada en su crecimiento profesional. Kerem, por otro lado, ha sido más activo en las redes sociales, compartiendo sus experiencias, pero manteniéndose cauto respecto al tema de la ruptura. En resumen, el escándalo Hande y Kerem es mucho más que una simple ruptura. Es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, de la influencia de las redes sociales y de la fragilidad de la privacidad en la era digital. Es una historia de amor, de desamor, de rumores, de especulaciones, y de cómo una pareja de celebridades puede ser objeto de obsesión y debate público. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya proporcionado información valiosa sobre este tema tan candente. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, las reacciones de los fans, y el impacto de este escándalo en la vida de Hande y Kerem. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan mantenido al día con toda la información. Y por supuesto, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿De qué lado están, Hande, Kerem o ninguno de los dos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Compartan sus teorías, sus opiniones y cualquier información que puedan tener. Me encanta leerlos. Y no se olviden de hacer algo muy importante: denle me gusta a este vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les pareció informativo, denle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Y por supuesto, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les interese el mundo del espectáculo y el chisme. Compartan el escándalo. Y para terminar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!